Buenas tardes, hermanos. Pues estamos muy contentos nosotros por esta invitación. Hacía mucho tiempo que anhelábamos venir a visitarles y no habíamos encontrado siempre la forma, y cuando nos hablaron los jóvenes para invitarnos, pues encontramos el mejor de los pretextos, que venir y compartir la palabra. Hoy, al terminar el culto, pues casi rápidamente tendremos que salir de regreso, pero esperamos volver a verles pronto. Antes que estemos en la eternidad todos juntos, esperemos vernos mucho antes acá en este lado. Em, Hace algunos años se aprobó una ley nacional, una ley que atentaba directamente contra los no nacidos, contra los seres humanos en gestación que por supuesto le pertenecen al Señor. Se aprobó esa ley que atentaba contra ellos, y ese mismo día, el día siguiente, hubo un terremoto en la Ciudad de México. Muchas personas dijeron que ese terremoto eh, tan lamentable había sido a causa y en respuesta de esa ley que se había aprobado a todas luces en contra de la sociedad humana y en particular de un grupo de la población. Aunque parecía como si fuera un mensaje divino, ese terremoto dejaba mucho ver de la visión de los cristianos respecto a la acción que se debe tener en el mundo. Cómo, en vez de trabajar para construir un país fundamentado en leyes que procedan de principios escriturales, o trabajar en el área pública, no para seguir las mismas medidas, ni siquiera para replicar las cosas aparentemente buenas, sino para crear y atender el llamado de Dios de tener un gobierno y una legislación que sea para el bien de la sociedad. Y solamente se puede lograr esto cuando se mantienen los principios bíblicos. Lejos de trabajar como cuerpo de Cristo y como iglesia para ello, se esperaba que viniera un juicio divino a través de un terremoto, que por supuesto lastimó también a cristianos y a muchas personas. Dejaba mucho ver esta mentalidad, una mentalidad que busca cambios sin hacer trabajo, una mentalidad que busca que las cosas ocurran o por el trabajo de otros o místicamente, que de pronto aparezcan los ángeles del cielo y alejen la maldad de la humanidad y todo lo que acontece a través de este tipo de circunstancias y de pronto ser restaurado. No es una conducta propiamente de nuestro tiempo, es algo que nos advirtió la Escritura. En el pasaje de Hechos, capítulo 1, del 6 en adelante, recordarán ustedes que está ese gran acontecimiento que llamamos doctrinalmente la ascensión de Cristo, en el que culmina el gran momento de la encarnación. Es decir, el Señor fue encarnado, nuestro Dios fue encarnado en Cristo Jesús, en un momento de la historia humana, la historia que por supuesto le pertenece al Señor. Después de acá, estuvo durante años el Señor presente, nuestro Dios, el Dios hombre, entre nosotros, habitó, como dijo el apóstol Juan, o como lo dijo el mismísimo apóstol ahí, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Estuvo acá, después fue a la cruz del Calvario, se levantó de entre los muertos, como lo había dicho las Escrituras, y después, una vez resucitado, todavía estuvo varios días, semanas, con su pueblo. E incluso aquel hombre llamado Tomás fue y preguntó: si eres tú, yo te vi en la cruz, yo te vi muerto. Si eres tú, permíteme tocar esa herida, esa cicatriz, a ver que seas tú mismo. El pasaje se infiere que esto ocurrió, y el Señor les dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Después de todo esto, después de que una vez resucitado el Señor todavía estuvo con su pueblo y capacitó a sus discípulos, llega el momento de la ascensión. Y no era un momento fácil para los discípulos, para nada lo era. Se encontraban ellos en el tiempo en el que posiblemente se iban a quedar, desde su punto de vista, solos, en el que ya no estaba el Señor humanamente,
con ellos y que iban a continuar una obra en medio de un clima social caótico, para muchos de ellos muy complicado. Lo que había acontecido en la cruz del Calvario y lo que se vino después, ahí sí, el velo del templo se rompió, la tierra tembló, muertos se levantaron de sus tumbas y volvieron ahí a aparecerle a las personas. Todo esto ocurrió, pero no solo eso, la condición política, social, se levantó una gran persecución contra aquellos que en ese momento no llamaban cristianos, sino galileos o los del camino. Gran persecución se avecinaba para los discípulos del Señor y ellos están en este momento contemplando la ascensión de Cristo. Y dice la palabra que se habían reunido y le preguntaron al Señor diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bien, como podemos ver nosotros en este apartado, Lucas, que por cierto, esta es una continuación del Evangelio de Lucas, es decir, Lucas dice a Teófilo: en el primer tratado te hablé de las cosas que hizo el Señor Jesucristo y ahora te voy a hablar acerca de las cosas que ocurrieron después de que el Señor ascendió. Y esto ocurre, esto relata Lucas, que se habían reunido y preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el tiempo? Y el Señor les responde: a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones, eso le toca al Padre y esa es solo su potestad. Pareciera una respuesta corta, pero lo que hace el Señor en esto conlleva la corrección de dos errores importantes que tenían aquí los discípulos en una sola pregunta. Es decir, una sola pregunta contenía por lo menos dos errores que el Señor corrige en ese momento. El primer error de esta oración, de esta pregunta, muestra la búsqueda de un beneficio antes del esfuerzo. Señor, ¿restaurarás el reino? ¿Vas a restaurarlo? Tu poder de inmediato y sin ningún trabajo y esfuerzo humano, ¿va a restaurar el reino de Israel? Sí, la pregunta sugiere que se restaure el reino sin participación de los discípulos, de la iglesia. ¿Tú lo vas a restaurar? Tú tienes el poder, Señor. ¿Lo vas a restaurar? Vamos a volver a las glorias de David y de Salomón con una sola palabra tuya. Esto involucra en gran medida que se busca un beneficio sin el esfuerzo. Era natural, de alguna forma, lo que estaban preguntando, pero no todo lo que de pronto es normal es bueno. Porque ellos habían presenciado el poder de Dios en la resurrección, habían presenciado muchos milagros del Señor, habían visto a los ciegos ver, habían visto a los cojos levantarse, muertos resucitar. Por supuesto que sabían que el Señor, con su palabra, moviendo solamente, como dice Spurgeon, el meñique, era capaz de derrumbar al imperio romano con todo su poder y con todo su ejército. Sobra decir que ellos dijeron: Nerón dijo el cristianismo o estos galileos cristianos van a desaparecer. Nerón está muerto, Cristo vive y su iglesia presente. Nadie atenta contra el reino. Pero con todo y esto, involucraba una actitud en donde se buscaba un beneficio sin la participación, un trabajo sin sudor, un esfuerzo sin la sangre, un sacrificio sin esta sangre. El segundo error que corrige el Señor involucra otra circunstancia en la que podemos equivocarnos. ¿Cuál es la naturaleza del reino? Porque para ellos el reino y su visión del reino todavía estaba anclada a la visión nacional, al Israel nacional. Es decir, todavía estaba anclada a un Estado-nación delimitado por fronteras y con un rey político que recuperara las glorias del antiguo Israel, de lo que ocurrió 6 o 7 siglos antes de las invasiones de los griegos y luego de los romanos.
Estaban pensando que el reino era ese. Señor, este es el reino. El momento en el que se restaure este estado, el mundo es otra cosa. Este es el reino. Y ese era su error, porque pensaban ellos que seguirían siendo los protagonistas solamente en un sentido, por así decirlo, racial los judíos. Pero, oh sorpresa, el reino de Cristo no está sujeto a fronteras geopolíticas. Tampoco está restringido al tiempo, al espacio. El reino de Cristo es de carácter cósmico. Así lo dice Colosenses, por ejemplo, cuando dice que el Señor restauró los cielos y la tierra y que es co-creador del universo y que todo es de Él y para Él. Y que dice la Escritura también que el Señor Jesucristo tiene el poder en el cielo y en la tierra. Y lo que Él diga, eso se hace con su palabra de poder. Su reino no está limitado a aquella pequeña franja que se encuentra en la región del mundo que llamaban en ese tiempo Israel. Su reino es más grande que esto. Entonces nos encontramos ante dos errores de la pregunta de los discípulos que el Señor corrige. La primera, queremos algo sin esforzarnos. Mis hermanos, toda la Escritura ha hecho un llamado para que se cumplan las cosas del reino, ¿cierto? Se tienen que cumplir las cosas del reino. Tenemos que trabajar para que la iglesia, por ejemplo, hablando de la iglesia local, crezca. Tenemos que vivir como cristianos. ¿Queremos una mejor sociedad, mejores leyes, mejor convivencia? El cristiano tiene todas las herramientas y todo el conocimiento y toda la verdad fundamentada para poder expresar, proponer y crear estructuras que provengan de la verdad del Señor. El cristiano tiene toda la herramienta de la vida para poder compartir una visión de la realidad total perteneciente a Cristo Jesús. Y así tendríamos que apelar. Pero, oh sorpresa, esto no se logra solamente estando de rodillas. Por cierto, estemos de rodillas constantemente. Pero no se logra solamente haciendo esto. No se logra apelando a fuerzas milagrosas para que castiguen a una nación cuando se encuentra en un sentido en contra de la voluntad del Señor. Se logra con la participación de sus hijos, de sus emisarios. Es a los que Dios ha llamado y nunca nos ha demandado que obtengamos algo sin esforzarnos. Queremos iglesias fuertes y consolidadas. Trabajemos en la educación. Queremos que los niños sean educados a la luz de la palabra. Hagamos lo pertinente para que esto se logre. Buscamos que la iglesia tenga más membresía. Cumplamos la gran comisión y de predicar el evangelio a toda criatura, que por cierto va más que campañas evangelísticas, a la cotidianidad. Lo cotidiano es más efectivo que los momentos. No digo que los momentos no sean importantes, lo son, hagámoslo. Pero vivir como cristiano, externar el evangelio constantemente, porque el cristiano no tiene otra cosa que decir de su boca, más que lo que procede del Señor y del evangelio. Si esto lo hacemos de manera natural, orgánica, la iglesia puede crecer como lo hizo en los primeros siglos, sin las estrategias y sin la comodidad que hoy podemos gozar. Pero queremos hacerlo, no podemos, Señor, llena nuestra iglesia. Está bien, oremos por la salvación. ¿Y qué dice el Señor? Yo establecí el camino para que eso ocurra. Id y predicar el evangelio. Fortalécenos, ayúdanos a madurar. Recordemos que el proceso de santificación hay una participación humana. En la salvación no hay ninguna participación del ser humano, todo es del Señor. No tenemos nada, no cooperamos ni un ápice para ser salvos. Pero en la santificación, el Señor ha dicho que nosotros tenemos que participar. Es obra del Espíritu Santo, Él nos impulsa y pone el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que esforzarnos. Ayer que hablábamos con los jóvenes, les instábamos, entre otras cosas, a estudiar la Escritura, a dedicarle el tiempo necesario, a aceptar todos los canales que las iglesias locales y el esfuerzo de hermanos que se preparan para educar. Aprovechemos esa circunstancia, porque créanme, mis hermanos, el campo evangélico tiene sus dificultades, y lo que hoy nosotros tenemos, lo que hoy yo puedo saber que existe en esta su iglesia, hay iglesias que no lo tienen,
no tienen un maestro que les enseñe, buscan la manera, se esfuerzan, pero no tienen muchas formas que gracias a Dios en estos contextos se tienen. Aprovechémoslo, sin menosprecio, al contrario, con gran esfuerzo acudamos a atender el llamado que tenemos de prepararnos en la iglesia de Cristo. Por esas razones que no podemos nosotros esperar que los cambios vengan sin esfuerzo, ¿cierto? Dios nos llamó a eso. E incluso la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 17, Pablo describe a la iglesia de una manera tan imponente que no deja lugar a dudas. El apóstol Pablo dice, esto te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Dicho sea de paso, no se refería al templo físico. Pablo decía, te comparto esto para que sepas cómo conducirte en la iglesia con los creyentes verdaderos. ¿Sí? Y luego dice, ¿qué es la iglesia? Que es columna y baluarte de la verdad. Así describe Pablo a la iglesia. Y como Juan Calvino alguna vez aludió y dijo, aquí probablemente algunos esperarían que ante los problemas y los embates del mundo y de todas las cosas que surgen en contra y que compiten contra la verdad del Señor constantemente, un ejército de ángeles viniera para decir la verdad nunca va a estar en juego, está guardada por los ángeles, por una legión angelical de poderosos ángeles comandados por alguno de estos arcángeles. Ellos van a preservar la verdad y mantenerla para que nunca desaparezca. Pero sorpresa, no es un llamado a los ángeles, sino a la iglesia, a nosotros, con todas nuestras deficiencias y debilidades. Y podremos preguntarme, yo Señor, no ha sido una pregunta solamente de nosotros. Es una pregunta que se hizo el mismo Moisés. Señor, yo soy lento para el habla. Y Jeremías se preguntó, Señor, pero yo soy pequeño. El Señor levantó hombres y mujeres que formaron parte de las listas de Hebreos capítulo 11, de los cuales de este mundo, dice la palabra, ni siquiera era digno de ellos. ¿Pensamos que son ellos? Pero ¿saben una cosa? Debemos quitarnos ese adjetivo de decir ellos. Somos nosotros. Somos nosotros. Es su iglesia. El Señor compró con su sangre a su iglesia para que su iglesia viviera y avanzara, y de hecho nos declaró de antemano ni siquiera vencedores, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Y nos ha dicho que la iglesia va y ataca y que ni siquiera las puertas del Hades han de poder contra ella, porque es de Cristo su iglesia. Y si esto es así, ha demandado de la iglesia que sean ellos los que sean columna, fortaleza y baluarte, defensa y ataque de la verdad. No hay un poder espiritual por otro lugar, es su iglesia la que le demandó eso. Así que sí, no estamos esperando que las cosas se restauren místicamente, sin un esfuerzo. Tenemos que luchar porque las cosas se restauren cumpliendo la voluntad de Dios, no más que eso, pero cumpliendo la voluntad de Dios. Así es como el Señor lo ha demandado. Y el segundo elemento que el Señor corrige es la visión del reino, porque el reino implica un total dominio de Dios sobre su creación, ya que el alcance del reino de Dios no está restringido a la iglesia institucional. Esto, donde estamos nosotros, es el reino de Dios, y allá afuera sigue siendo el reino de Dios, y su iglesia es el pueblo de Dios en el reino de Dios, como dice un distinguido hermano y amigo nuestro. La iglesia es el pueblo de Dios en el reino de Dios. Este reino no es del diablo, este reino es del Señor. Todo a Él le pertenece, los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Todo es por Él y para Él. Por eso es que su reino lo abarca todo. Y como afirma el gran teólogo Gordon Spikeman, el reino es la totalidad del ámbito gobernado por Dios, con el Padre como iniciador, el Hijo como mediador y la dinámica vivificante del Espíritu que se mueve a lo largo y ancho de la creación. Fin de la cita. De tal manera, hermanos, que su imperio no está limitado por fronteras territoriales, sino que tal como desde el Antiguo Testamento se afirmaba, el reino se trataba, como lo dice ahora el gran Hermann Ridderbos, del dominio y poder universales que Dios tiene sobre la tierra
y todas las naciones, y se fundamenta en la creación de cielos y tierra. Sí, lo voy a repetir. Dominio y poder universales de Dios sobre la tierra, toda, y todas las naciones, y se fundamenta en la creación de cielos y la tierra. Fin de la cita. Su reino domina sobre todos, dice el Salmos 103, versículo 19. Así como igualmente gobierna sobre todas las naciones. No gobierna el Señor solamente sobre las naciones que le obedecen, incluso Él gobierna en las naciones que están en rebeldía. Y muchas veces, como lo dice otra vez Juan Calvino, utiliza gobernantes perversos y corruptos para enjuiciar a naciones que deciden no seguirle. Sí, el Señor endureció el corazón de Faraón y le negó toda posibilidad de arrepentimiento. Así lo dice. El Señor endureció el corazón de Faraón, porque Egipto no era del Faraón, era del Señor. Y como eso, cualquier rey de la tierra, cualquiera que se jacte de esto, no es que este es mi reino, no, el reino es de Dios. Y no solo este pedazo de tierra que tienes aquí, todo es de Él y todo es para Él. Así lo dice la Escritura. De tal manera que la pregunta, que era precedida por conceptos equivocados, el Señor la corrige. No les compete a ustedes saber los tiempos y las sazones. Eso solamente le toca al Señor en su sola potestad. Pero no los deja ahí, sino que después dice el versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Sí. Como podemos ver ahora, el segundo elemento que el Señor les va a mencionar, además de corregirles su pregunta, es cómo tienen que operar en este mundo, en este reino. Primero, vamos a ver que existe un poder. Les dijo, no se van a quedar solos. El Espíritu Santo les dará el poder para hacer eso. Y esta es la razón por la que nosotros predicamos y compartimos el Evangelio y no confiamos en la parafernalia ni en los medios. Si se tienen, qué bueno que se tengan y se pueden usar, pero nunca confiamos antes en los medios, sino en el poder vivificador del Espíritu Santo, que es capaz de traer vida donde hay muerte. Y en Él confiamos. Por eso cuando hablamos la palabra y cuando decimos somos testigos, podemos hablarle a cualquier persona por más que parezca que se encuentra ciega y endurecida, porque no confiamos en las formas, confiamos en que hay un mensaje que el Señor va a obrar en el corazón. Y de hecho, en los llamados 5 puntos calvinistas, hay uno específicamente para ellos, llamado gracia irresistible. Nadie se puede resistir cuando el Señor obra en un corazón humano. Y cuando da vida a los que están muertos en sus delitos y pecados, no hay alguien que pueda decir, Señor, no lo hago. Si el Señor lo hace, esa persona vendrá a Cristo y nunca más se apartará de Él, porque es obra de aquel que recibió poder, el Espíritu Santo. Por esa razón, hermano, es que cuando hablamos de los héroes de la fe y vemos allá cómo se menciona desde Moisés hasta Rahab, la que se describe en la Escritura como ramera y que alcanzó la misericordia y gracia de Dios. Esos héroes de la fe que se describen ahí, que hicieron obras portentosas y otros con nombre y unos sin nombre, perdón, no debemos decir ellos. Otra vez, debemos decir nosotros. Porque ese llamado ha sido nuestro con el poder del Espíritu Santo. Por esa razón, es que sabemos que solo a través de la persona y poder del Espíritu Santo pueden ser los discípulos testigos de Cristo Jesús. Pero no solo los discípulos reciben el don del Espíritu, sino como Lucas señala en Hechos, numerosas personas llenas del Espíritu Santo llegaron a ser testigos de Cristo y fueron, y dice Hechos, que trastornaron el mundo. Trastornaron el mundo, iban y cambiaban ahí, había divinidades griegas, romanas, visiones diversas, e iba el pueblo de Dios y donde sea que iban cristianos, se sembraba la palabra de Dios y crecía la palabra de Dios. ¿Qué diferencia había entre ellos y nosotros, hermanos? ¿Actuamos nosotros bajo la potestad de otra entidad?
Hay otro poder rigiendo a la iglesia. Es el mismo poder del Espíritu Santo. Es el mismo poder del Espíritu Santo, el mismo con el que operaron ellos y con que la iglesia fructificó y multiplicó, es el mismo. Por lo tanto, la palabra de Jesús que dice recibirán poder, sí, se puede aplicar a los 12, pero después a todos los creyentes que son llenos del poder del Espíritu Santo y testigos de Cristo Jesús. Por lo tanto, dice el Señor, ustedes serán mis testigos. Es decir, ahora sí, el labrador debe trabajar antes de cosechar sus frutos. ¿Quieres que se restaure este reino? Labra la tierra, trabaja para ello. Por lo tanto, aprendemos que podemos estudiar para llegar al reino de Dios. Y además, mis hermanos, aprendemos que el reino del Señor, en un sentido muy amplio, es llevado a cabo por los testigos de Cristo Jesús llenos del poder del Espíritu Santo. De tal manera que ser testigos involucra eso, cumplir el llamado de Dios para sus vidas, con las debilidades y las limitantes que podemos sentirnos, pero no es con espadas y no es con ejércitos. Una vez dijo un hermano, eso lo dice un canto, no, lo hicieron canto, pero lo dicen los profetas. No es con espadas, no es con ejércitos, sino con el poder del Espíritu Santo. Y debo decir, hermanos, que por poderoso que parezca el monstruo que tenemos enfrente con estas sociedades cada vez más lejadas y perversas del Señor, ni siquiera ellas, ni siquiera eso puede con el poder del Espíritu Santo que da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Por eso ese es el poder que tenemos los testigos de Cristo. Todo creyente está dotado del poder del Espíritu Santo para ser testigo de Cristo Jesús. Y Dios nos ha llamado a trabajar para su obra. ¿Queremos ver resultados? Trabajemos en la obra de Cristo. Y por último, mis hermanos, hay una pregunta hacia el final del versículo 11. Porque el Señor fue alzado, ¿recuerdan? Fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos. No es difícil suponer que los discípulos ahí se encontraban altamente tristes. Yo creo que estaríamos tristes nosotros también. Habían convivido con Él. ¿Recuerdan cómo fue llamado Pedro? Perdido. Un hombre como Mateo, odiado por los demás por ser publicano y cobrador de impuestos. Fue llamado y alcanzó misericordia. Muchos de ellos estaban convencidos que no merecían, que no eran dignos de estar con Él. Y sin embargo, el Señor los llevó y los capacitó con su gracia para poder estar con Él y servir. Era normal su tristeza de quedarse viendo al cielo con cierta nostalgia, quizá con lágrimas, o más bien, seguramente con lágrimas. Y cuando estaban ellos viendo aquella escena en donde el Señor asciende y una nube los oculta y no más, no lo pueden ver más, se mantienen ellos ahí, viendo que se iba. Y en ese momento, dos varones con vestiduras blancas, ángeles del Señor, se aproximan a ellos y les hacen esta pregunta: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Varones galileos, ¿por qué siguen viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre ustedes al cielo, así vendrá como le han ido, como le han visto ir al cielo. De tal manera que una forma de explicarlo es como si estos ángeles le dijeran a los discípulos: es inútil que ustedes se queden mirando al cielo, porque el mismo Jesús que hoy ven irse, así en esa gloria, así de portentoso, ustedes lo van a ver volver. ¿Para qué siguen viendo al cielo? Esta promesa iba a cumplirse y de hecho todavía no llega ese cumplimiento, pero como ha sido cumplido todas las cosas conforme a las Escrituras, así vendrá el Señor algún día. Los discípulos habían visto a Jesús avanzar en poder y gloria y los ángeles le dijeron: dejen de ver el cielo. Así como se fue en poder y gloria regresará.
Pero en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo entre su exaltación y su parucía, en él la presencia del Espíritu Santo se va a mantener en su pueblo, en unión viva con su Señor resucitado, glorificado, el Señor que regresaría. Nadie está solo. No nos hemos quedado sin potestad. Al contrario, la potestad del Espíritu Santo, a quien el Señor puso, dándonos poder para ser testigos. Cristo ha ascendido, pero su presencia y energía son perdurables y lo llenan todo, como todo el libro de los Hechos. Y toda la historia posterior de su pueblo sobre la tierra, su exaltación a la diestra de Dios, como lo dice su palabra, significa que está presente con su pueblo en la tierra de una forma incluso más eficaz que en aquel tiempo. ¿Y por qué más eficaz? Porque estamos viendo el cumplimiento. Ya fue levantado de entre los muertos. De tal manera que habrá otra era, sí, pero como lo expresa Efesios capítulo 4, versículo 10, Él ascendió por encima de todos los cielos. Él ascendió muy por encima de todos los cielos a fin de que llenase todas las cosas. Por eso ascendió. No hay nada en este mundo que se quede desprovisto de su autoridad, ni una sola cosa. Efesios 4:10 lo dice así. Por esas razones que Él vendrá así, como se ha dicho antes, y con este consuelo, toda la tristeza que podemos concebir debido a la ausencia de Cristo se mitiga, se elimina por completo cuando escuchamos que volverá nuevamente. También debe notarse el fin por el cual vendrá otra vez, mis hermanos. ¿Y cómo vendrá? Vendrá como Redentor y nos reunirá con Él en la inmortalidad. Porque como ya no se puede ver en un sentido como si se fuera a sentar ocioso, como lo decían los poemas antiguos, sino que el Señor está presente con sus fieles y sus fieles van a su Redentor, viviendo como testigos de Cristo. Es así, hermanos, que los creyentes no debemos aguardar sentados, sino trabajar y ser testigos. El hecho de anhelar la eternidad no debe llevarnos a la pereza, como a muchos hermanos en su confusión lo hacen, sino anhelar la eternidad debe llevarnos al trabajo en el Señor, a hacer reino. Ciertamente anhelamos la eternidad, quizá como los discípulos, cuando observaron allá aquella escena del Señor desapareciendo entre la nube, con tristeza y nostalgia. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué siguen viendo al cielo? En vano estás viendo al cielo cuando sabes que el Señor vendrá por segunda vez. Él vendrá. De tal manera que no podemos aguardar de otra forma. Muchos grupos y muchas sectas que han augurado esto, ya no voy a hacer nada porque el Señor viene pronto, nunca fue un llamado del Señor. El Señor dijo, en tanto que vengo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan reino, creen estructuras que me den honra y gloria, porque nuestro fin principal, tan reiterado en nuestras iglesias, es la gloria de Cristo. No es a nosotros, es a la gloria del Señor. Es su gloria. Por esa razón es que los de su pueblo, posibilitados por la gracia del Señor, reconocen el señorío de Cristo en sus vidas. Los creyentes deben asumir un entendimiento total del reino, evitando la fragmentación de la realidad creada. Pues como puede verse en el anuncio de Juan el Bautista respecto al reino, que en la historia de la salvación es el anuncio de una realidad total. Por lo tanto, estamos llamados a obedecer íntegramente a nuestro Rey, que es dueño y Señor de todo, y que igualmente ha dispuesto que por medio del ministerio de sus siervos, nosotros, dotados con el poder del Espíritu Santo, lleven bajo el señorío de Cristo Jesús toda la realidad, todas las áreas de la vida, tanto las del orden natural como las llamadas estructuras sociales, pues el llamado que se tiene es el de llevar todo pensamiento cautivo
a la obediencia de Cristo Jesús. 2 Corintios 10, versículo 5. Lo anterior, hermanos, hace imperativo que se deje de lado la visión fragmentada de la vida, en la que erróneamente se asumen como espirituales solamente algunas actividades de devoción personal. Es importante que vayamos y recuperemos todo lo que el pecado ha afectado, estableciendo el reino. Pues esto es el reino. Los principios del reino de nuestro Rey soberano son los que tenemos que implantar. Y no vendrán solamente pidiendo terremotos, pidiendo que se cancelen las cosas. Van a llegar con los testigos, llevando el reino y estableciendo el reino con el poder del Espíritu Santo. Recuerden ustedes, hermanos, que ser espirituales no es otra cosa más que ser gobernados por el Espíritu de Dios. Y eso es algo total. Así que en el accionar del cristiano debe predominar el gobierno del Espíritu Santo en todas las cosas. Por lo tanto, mis hermanos, en vano nosotros aguardamos esperando que una manifestación milagrosa elimine la maldad del mundo, que una manifestación o un llamado avivamiento solamente temporal haga que las cosas cambien, que los jóvenes vengan a Cristo, que las personas de nuestro alrededor vengan a Cristo, que tengamos acá una iglesia llena, grande, servicial y atendiendo a su comunidad. Si solamente lo anhelamos y lo pedimos y es lo único que hacemos, estamos esperando otra vez que se restaure el reino, sin el esfuerzo que el Señor ha demandado de su iglesia. Por ello, mis hermanos, les insto en el nombre del Señor y con el poder de Él y con su autoridad, no con la mía, a que trabajen para el Señor en todo lo que hagan, que sirvan en su iglesia local, en esta su iglesia local, la que Dios dispuso. Y recuerden que no es de nadie, es de Cristo. Esta es su iglesia, a Él le pertenece. Trabajemos y apoyemos a los que sirven. La palabra dice que reconozcan a los que trabajan entre nosotros. Trabajemos y apoyemos el servicio de esta su iglesia local. No aguardando solamente con la vista, como si estuviéramos esperando que una manifestación hiciera la obra. La obra del Señor la cumple su iglesia. Testigos del Espíritu, testigos del Señor bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor obrará. Confiemos en ello, hermanos. Vayamos adelante, pues es en vano e inútil que sigamos viendo al cielo, cuando sabemos que el Señor vendrá por segunda vez y que en tanto que eso llega, ha demandado que su iglesia sean testigos de Cristo con el firme llamado de hacer reino en todas las cosas de su vida. Sirvamos al Señor, hermanos. El trabajo del Señor no es en vano. Los que trabajan entre vosotros, dice la Escritura, no se desanimen, hermanos, ni siquiera cuando veamos oposición. Es natural, lo bueno. Sigamos sirviendo. El Señor va a establecer su reino con nosotros, sin nosotros y hasta a pesar de nosotros, porque es su obra. Nuestra confianza no está en los hombres, está en el Señor. Quienes aún quizá estamos dormidos, estamos en un letargo, hermanos, despertemos, porque el Señor nos ha demandado algo que hacer y todos están dotados de dones y del poder del Espíritu Santo para obrar. Todos pueden aportar mucho a su iglesia local y a su comunidad. Sirvamos al Señor. Vayamos en humildad como testigos de Cristo, llamados a ser reino. Oremos al Señor. Padre, gracias por la bendición que nos das de escudriñar tu palabra. Oramos, Señor, para que nos ayudes a levantarnos con fortaleza bajo la potestad del Espíritu Santo y podamos realmente vivir como testigos de Cristo. No permita, Señor, que nosotros nos veamos afectados por las circunstancias, sino confiemos bajo el poder del que nos llamó a servirle. Anima, Señor, los corazones de nuestros hermanos
de esta tu iglesia, porque sabemos que no es trabajo en vano, ningún trabajo para ti es en vano, tu palabra lo dice, tú lo has prometido. Llévanos, Padre, eso a nuestra convicción para seguir cumpliendo tu voluntad. Y sabiendo, Padre, que no necesitamos añadir nada, solamente cumpliendo tu voluntad, tú darás el resultado, fruto en abundancia. Bendice a mis hermanos que trabajan en esta congregación. Y rogamos, Señor, que también quebrantes corazones para que si hay alguien, Señor, que no ha tomado la decisión de unirse a la obra de las manos de hermanos que están con el corazón ligado a Cristo, lleguen quebrantados a Él, porque sabemos que no hay mejor obra que la que sirve a Cristo Jesús. Por ello, Padre, dejo a tu iglesia en tus manos y que tu Espíritu Santo nos quebrante y obre en nosotros con poder para servirte y para que hagamos reino siendo testigos de Cristo. En el nombre de Jesús, amén.